Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Último programa ante un voto decisivo. El padre Pepe dijo textualmente: ningún hombre de fe puede votar una propuesta inhumana. Lo dijo el padre Pepe, que estuvo aquí con nosotros. Ningún hombre de fe puede votar una propuesta inhumana. La propuesta de la ultraderecha argentina es inhumana. No está dentro de la democracia. Que un canalla como Mauricio Macri haya aprovechado a un psicótico como Javier Milei y a una oportunista como Patricia Bullrich no implica ni garantiza nada que tenga que ver con la democracia. No tiene que ver con la democracia la venta de órganos. No tiene que ver con la democracia el que se salve quien pueda y como pueda. No tiene que ver con la democracia la no redistribución de la riqueza. No tiene que ver con la democracia querer destruir los medios públicos, la universidad pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias. No tiene nada que ver con la democracia. Por lo tanto, no estamos frente a una elección entre dos fuerzas democráticas como podrían ser el peronismo y el radicalismo. Desde este programa modesto, por supuesto, que hacemos hace 23 años, apostamos por vivir en libertad, pero no la libertad que propone la ultraderecha. No, esa libertad no nos interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es una libertad sin ley, es una libertad sin límites. La libertad necesita de la ley para ser libertad. No puedo ir a un mercado de órganos y preguntar: ¿a cuánto tenés un riñón humano? ¿A qué precio lo tenés? ¿Me alcanza o no me alcanza? No puedo pensar en que si me corto un brazo pago los estudios de mi hija. No puedo pensarlo. Está dentro de lo inhumano, de lo profundamente inhumano. Solamente en el nazismo se pensaron cosas parecidas. No puedo decir, como dijo Diana Mondino, que el matrimonio igualitario puede compararse con alguien que tiene piojos. Te juro que dijo eso. De verdad dijo eso. Cuando uno habla de democracia, piensa en ideas adecuadas. El concepto de ideas adecuadas viene de Baruch Spinoza. Pensar significa pensar no solo para uno mismo, sino significa pensar en el bienestar general. Significa pensar en cómo se construye democracia. Entonces, vamos a votar. Yo nunca hubiera hecho los programas que estoy haciendo si la coyuntura no me llevara a hacerlos. Pero la cultura no está fuera de lo que pasa en nuestro mundo, no está fuera de lo que pasa en nuestro mundo. Y cuando uno se sienta y ve una obra de teatro o una película, o simplemente a lo mejor una serie, como receptor piensa en el mundo que lo rodea, en eso piensa. Gente de teatro, gente de cine, escritores, todo esto que está pasando en Otra Trama. Y todos los que vienen, de una u otra manera, son defensores de la democracia. Algunos, como yo, por ejemplo, por un tema de edad, viví la dictadura. ¿Cómo, si yo viví la dictadura, si yo sé lo que es la dictadura, cómo podría apoyar a Victoria Villarroel? ¿Cómo podría soportar
con tantos muertos, con tantas luchas, con las madres y las abuelas perseguidas, algunas asesinadas? ¿Cómo podría reivindicar ese pasado que la candidata a vicepresidenta de la Nación reivindica? ¿Cómo podés? Si pensás en la televisión pública, en los trabajadores, ¿saben cómo se hace esto? ¿Tienen idea? No es un conductor con una excelente luz, no es eso. Es miles de personas trabajando para que eso ocurra. Miles de personas trabajando para que eso ocurra. Gente que ama la televisión. Gente que, como todos, lo que quiere es trabajar, educar a sus hijos, progresar. Y viene una banda de locos a decir que va a terminar con los medios públicos. Viene una banda de locos a decir que va a terminar con los medios públicos. Me pongo nervioso, ¿vieron? Me pongo nervioso. ¿Será porque uno ama lo que hace? ¿Será porque todos los que circulan por los medios públicos tienen rasgos vinculados con el humanismo? ¿Será por eso? ¿Será porque los quiero? Vaya a saber. Así comienza otra trama. Alguien que permanentemente trabaja a favor del teatro, que ha hecho mucho por el teatro. Yo me acuerdo en Teatro Abierto, el primero que salió a ofrecer su sala teatral fue Carlos Rottenberg, después que la dictadura había incendiado el Picadero. Bueno, construye teatros. ¿Qué cosa más maravillosa que construir teatros, que no permitir que los teatros se conviertan en estaciones de servicio? Perdón, en lugares de estacionamiento más que estaciones de servicio, no importa. La ley de se tira un teatro para hacer otro no se cumple. Te cuento porque no sabes, no se cumple. Bueno, Rottenberg es un auténtico, verdadero luchador por el teatro y esto siempre se lo agradecemos. Y además piensa, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo vivís estos días tan turbulentos que me recuerdan cuando Shakespeare dice el tiempo está fuera de quicio? Y con la misma inquietud, incertidumbre, creo que la mayoría. Y recién pensaba, soy empresario teatral. Yo era empresario teatral antes de la dictadura. Yo era empresario teatral en el gobierno de Isabel Perón, para ponernos en tiempo y espacio, ¿no? Era chiquito. Era chiquito, tenía 17 años, 18. Y hace casi 49 que soy empresario teatral. Y dije antes de la dictadura porque en un punto, cuando se desequilibra lo institucional y quienes vivimos, en mi caso, como empresario teatral, esa etapa que tiene que ver con la dictadura, digamos, reivindicar ciertas cosas, ciertos temas que además ya son a esta altura cosa juzgada, suena como mínimo provocativo. Obviamente todos los que realmente somos, yo sí me considero republicano, pero no privatizando el término republicano para un lado, sino por aquello de la Constitución y querer dialogar y querer siempre y permanentemente ser esponja de lo que piensa el otro, incluso porque está buenísimo cuando a veces podemos ser convencidos por algún argumento o alguna idea del otro. Yo nunca fui cerrado. Si fuese cerrado, tampoco podría dedicarme a mi actividad, que justamente es muy amplia y heterogénea a la hora de programar contenidos, por ejemplo.
Pero una cosa es el diálogo y el argumento, que insisto, como esponja lo tomo y me gusta darlo, y otra cosa es el autoritarismo. Claro. Y me parece que en ese sentido no me gusta ningún autoritarismo, tampoco el de los empresarios. Y lo puedo decir porque soy empresario. Entonces me parece que digamos, en esta disyuntiva país en donde estamos, al menos desde nuestro sector que tiene que ver con la cultura, estamos muy inquietos fundamentalmente porque los que vivimos años que no fueron justamente los democráticos, a mí particularmente me asusta charlar con hijos de amigos que tienen más o menos la edad de mi hijo mayor y que tienen un convencimiento a partir de ciertos clichés, de ciertas proclamas, no queriendo ni siquiera escuchar lo que la historia reciente para una nación como Argentina y para el mundo vivimos. O sea que no te voy a agregar nada nuevo a lo que tiene que ver con ese estado de cómo llegamos a esto. Y quiero agregar, y en el cómo llegamos a esto, no quiero dejar de ser autocrítico en relación a cosas que también ocurrieron en gobiernos que nosotros votamos, porque si no parecería que toda la culpa es del otro. A mí me gusta, lo llevo a mi terreno teatral, que es el que más conozco. Cuando yo tengo un espectáculo que no funciona y el de la otra cuadra funciona, yo podría decirte un poco en serio, un poco en broma, yo me alegro porque en definitiva quiere decir que se mueve nuestra actividad y ojalá salgan contentos de la otra cuadra porque a lo mejor el día de mañana vienen al mío. Pero nunca me vas a escuchar decir que el problema es porque el otro lo hizo por arte de magia. O sea, hay ingredientes que tuvo el otro para convertirse en éxito. Ingredientes que yo no supe mezclar en mi ensalada para que tenga el mismo sabor. Con esto quiero decir que en esa zozobra no me hago mi mea culpa. Yo siempre me acuerdo, y yendo a un tema muy puntual de la política, yo me acuerdo que como votante de la Alianza, yo siempre me consideré alfonsinista. Claro. Y como votante de la Alianza, yo me acuerdo que cuando los caballos se llevaban vidas humanas en Plaza de Mayo, la dictadura. A fin del 2001, 39 muertos. Que yo me acuerdo que decía, che, pero yo mi cuota parte por haber puesto el voto la tengo también. Quiero decir con esto, salga Pato Gallareta dentro de, ¿cuánto falta? 9 días, hoy es viernes 10, para las elecciones. Yo lo que sí creo es que todos vamos a tener que ser responsables de lo que votamos, pero no el 19 después. Pienso que hay un tema con lo irracional. Digo, vos nombraste a Alfonsín, que fue traer la vida después de los años de dictadura que representaban la muerte, ¿no? Lo tanático. A mí me parece que el problema ahora es que no podemos hablar, porque yo no puedo hablar con alguien que me dice que va a vender el brazo para pagarle el estudio a la hija. No puedo hablar con un mercado de órganos, no puedo. O que el matrimonio igualitario es cosa de piojosos, como dijo Diana Mondino, de la Libertad Avanza. Hay una argumentación que tiene la ultraderecha aquí en el Vox en España que no entra en lo racional. Por eso recién te decía que me encanta el diálogo, me encanta ser esponja, me encantan los argumentos, claro. Pero cuando tenés del otro lado, ¿con quién discutirlos? ¿Con quién charlarlos? Ni siquiera discutirlos. O sea, si yo recién te dije, como votante de Alfonsín, si hay un candidato a presidente que me usó a Alfonsín de punching ball, no puedo después agarrar y decir que, o sea, claro. ¿para qué vamos a hablar? Sí. No vamos a discutir si está bien tirar gente al río de un avión. Por eso, no podemos discutir eso. Eso no se puede ni tocar como tema posible para hablar. Y vos fíjate que alguna vez yo estuve en este programa y yo en realidad vengo a este programa, supuestamente, tendríamos que estar hablando de teatro. Pero lo que pasa es que la política, todos hacemos política, todos. Sobre todo el que dice que no la hace. Claro que sí. Todos. También la hacemos en la vida familiar de cada uno. O sea, claro. Todo es política, todo es política. No hay que asustarse por hacer política, al contrario, hay que hacerla.
Pero si no vamos primero por la madre del borrego y nos quedamos hablando de cuántas entradas vendí en esta obra, no estamos en el buen camino. O sea, nosotros tenemos que ver primero el paraguas que tiene que ver con lo institucional. Y acá no importa qué votás mientras sea institucional. Yo pienso exactamente igual. Sí. Te pregunto, pasaste 2 años de pandemia, ayudaste a mucha gente, eso yo lo sé. Para el teatro es terrible la pandemia porque no tenés espectadores, ¿no es cierto? ¿Se puede imaginar, yo todavía no me lo puedo imaginar, un mundo con un gobierno de ultraderecha? ¿Se puede imaginar cómo impactaría esto en el teatro, en la cultura, en la producción? Yo no quiero ser, no quiero darte una respuesta grandilocuente y falta de contenido. No hay ningún gobierno del mundo, incluso de ultraderecha, que haya cerrado teatros. Si no, sería mentiroso también. No, el tema es si ganás $30 por mes, porque dolarizaron, por ejemplo. El tema pasa, no, pero el tema no es, me parece, no pasa por lo económico. En todo caso pasa si hay recortes en los contenidos. En plena dictadura argentina, el sector, recién al principio contabas la voladura del 6 de agosto del 81, del Picadero, ¿no? Cuando se reúnen ese grupo de autores y crean ese movimiento que todavía hoy está vigente. Mirá la fuerza que tuvo. Y creo que está vigente por la voladura del Picadero, porque a lo mejor terminó funcionando como boomerang. Si hubiese pasado un ciclo, a lo mejor hubiese sido un ciclo más de teatro realizado en ese momento. Pero fue tan desigual lo que se le hizo que termina 40 años después, no sé cuántos años, seguimos hablando de lo mismo, más de 40 años. Lo que quiero decir con esto es que incluso en la dictadura, el teatro fue un bastión que permitió, porque justamente el teatro sigue siendo la hermanita menor de las grandes de los grandes contenidos. O sea, el problema mayor, incluso de las listas negras, actores prohibidos, fundamentalmente se dio en televisión, no fundamentalmente, en televisión, en cine, en lo que tenía más llegada, en las radios. Claro. El teatro era como un pequeño bastión. Son pocos, molestan menos, tírenle una bomba de Gamexane, háganle 3 denuncias. Pero nosotros trabajamos con los actores prohibidos en la dictadura. Quiero decir con esto, no quiero llegar a ese extremo porque no creo que ocurra. A lo mejor soy muy inocente, pero no creo que ocurra eso. Porque además, en ese sentido, yo creo que la ciudadanía argentina, incluso quienes se consideran, aunque hoy dicen que no hay que hablar de derechas e izquierdas, yo sigo hablando de lo mismo, yo también. Pero quien se considera derecha, no es lo mismo la derecha que la extrema derecha. O sea, no es lo mismo. Entonces, yo creo que como sea, somos una ciudadanía instruida como para incluso ponerle límites a gobernantes si se desbordan. Esto lo creo. O sea, y me da de alguna manera cierta tranquilidad. Es decir, que no se pueden llevar puesta la democracia. Yo no creo en eso, porque realmente, y uno tiene amigos y conocidos y familia y dialoga, todo esto, hay un punto donde el sobreactuar no es para toda la ciudadanía. O sea, podés calar en un porcentaje, después habrá que sostenerlo, porque como en todo hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero yo no estoy tan asustado por el día a día de después. Lo que sí creo es que si te avisan un candidato que puede llegar a hacer esas cosas, después no nos sorprendamos si aparece un DNU aplicando esas cosas. Claro, porque entonces uno dice, yo no te mentí, vos me votaste porque vos querías. No sé, yo pienso lo más común, que es los chicos llevando un arma a la escuela en Estados Unidos, o los tiroteos que a menudo vemos. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que me digan lo que piensan hacer. Si piensan hacer eso, que me lo digan ahora, que de alguna manera lo están diciendo. Por eso uno se asusta porque dice, pero si me lo están diciendo. Y yo como ciudadano, insisto, respetuoso de las ideas, porque yo no estoy con esto. Es que no hay ideas, ahí hay otra cosa. Hay odio, pero no hay ideas. Eso no son ideas. Y después el tema de, en todo, para cualquiera. Viste que nosotros en teatro hablamos del borderó.
A veces decimos en teatro, este elenco sigue porque el bordero es bueno. Yo la noche de la elección dije, solo los unía el bordero, porque estaban todos peleándose con... O sea, claro, pero claro, digo, solo los unía el bordero. O sea, eso sí lo siento porque, insisto, lo llevo al terreno del teatro porque nos pasa mucho, ¿no? De un grupo de 3 o de 4 actrices o de 2, incluso, que no se llevan bien, pero como el teatro está lleno, bueno, vamos adelante con la temporada y seguimos haciendo nota contigo también, hablando de lo lindo que nos llevamos. Claro. Hasta el día que baja el bordero. Cuando baja el bordero se desintegra la compañía. Se complica. Bueno, esto es lo que me pasó el otro día cuando vi, sobre todo el rompimiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Y digo, ¿los unía al bordero? Claro. O sea, porque si hubiese salido positivo el bordero... Excelente frase, excelente frase. ¿Cómo anda el teatro? Y el teatro anduvo bien. Muy bien. En medio de esta crisis. Pero reconozcamos, la devaluación del peso argentino hace que cada vez que llega algún barquito de Montevideo a Buenos Aires o de Colonia a Buenos Aires, se llena de turismo, claro, de países limítrofes. Claro. Estos días hubo alguna festividad en Chile y se nota mucho. El otro día me dijeron que no lo diga como lo digo, yo lo digo a propósito así. En la avenida Corrientes, los fines de semana largo uruguayos, tenemos más termos que personas, dije. Porque uno lo ve con su mate claro, tan típico, ¿no? Exactamente. Y me parece que esa conjunción de un poco lo nacional y otro poco, ayudado entonces por el turismo, terminó dando un año 2023 que estuvo por arriba de lo que crisis mediante, económica porque existe, y parámetros oficiales y palpables de problemas, y sin embargo dio un número donde mucha gente se sorprende cuando mira la avenida Corrientes y dice, ¿cuánta gente transitando, caminando, lo gastronómico? No hay lugar para comer, claro. O sea, viste que es verdad. O sea, siempre hay dos Argentinas. Creo que en esta crisis se nota más que nunca. Y también se nota en lo que vamos a votar dentro de unos días. Carlos Rottenberg, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Hay que escucharlo a Carlos, un gusto tenerlo en Otra Trama. Esto es Otra Trama, hay muchos invitados hoy, enseguida volvemos. Y por supuesto, seguimos pensando en el voto y en esa frase del padre Pepe que yo decía recién. ¿Se puede votar un proyecto inhumano? ¿Alguien de fe puede votar un proyecto inhumano? Lo dijo el padre Pepe, que estuvo aquí hace pocos días con nosotros. Ya volvemos. Yo le decía fuera del aire a Ana María Yúa, Ani Yúa, que tiene tanto publicado que o se la pasa la vida escribiendo, y después que se la pasa la vida escribiendo tiene que tener anaqueles para sus propios libros. Y también Federico Janmer, todos los años leo una novela de Federico Janmer. ¿Cómo puede ser, no? Maestra Ani Yúa, tu último libro es Cómo escribir un microrrelato. Así es. Y el tuyo, La banda de los polacos. Sí. ¿Cómo vivís este momento como escritor y después me contás cómo escribir un microrrelato? Mira, no es como escritora, es como persona, como ciudadana argentina. Lo vivo con cierta angustia porque me cuesta entender que una personaje como Milei haya tenido tantos votos. Me cuesta. No puedo entender bien. Con todo, me alivió un poco ver que su piso era su techo, ¿no? En las últimas elecciones. Sí. Federico, autor de La banda de los polacos, último libro, contame, ¿cómo vivís estos días? No, sí, con la angustia que dice Ana. No sé, a mí me resulta raro, me parece como un oxímoron, ¿no? Un señor que es un anarquista de derecha, por lo tanto no cree en el Estado, no cree en la democracia, al ser anarquista. Al ser de derecha cree solamente en el mercado y aspira a ser presidente del Poder Ejecutivo de un Estado democrático. Es muy raro. Y lo vivo con angustia porque, qué sé yo, uno no le puede pedir a la gente más joven que haya vivido lo que vivimos nosotros, pero es duro escucharlo, es duro, qué sé yo. Pensar en el negacionismo de la dictadura, claro, por ejemplo. Escuchar otra vez la palabra exceso es muy fuerte, es una palabra que yo
creí que ya no se iba a escuchar más. Y bueno, Tal cual. No sé, muy fuerte, muy fuerte. Qué sé yo, son cosas que nos pasan y que espero que las superemos. Que no. Bueno, estamos apostando porque gane la opción democrática, que es Sergio Massa, estamos apostando eso. Ani. Sí, lo que pasa es que hay gente que verdaderamente, y en cierto modo los respeto, que tienen una especie de antiperonismo absoluto, visceral, odian todo lo que tenga que ver con peronismo y más todavía con kirchnerismo. Y entonces, bueno, van a votar, así como nosotros vamos a votar contra Milei, ellos van a votar contra Massa, ¿no? Massa no es kirchnerista. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sabemos cómo es el razonamiento. Bueno, tampoco Alberto era kirchnerista. Es verdad. Y sin embargo, bueno, esto se convirtió en un gobierno kirchnerista. Nadie sabe qué va a pasar y cómo van a ser en realidad las cosas, pero bueno. Ahora, vos fíjate que Kicillof, haciendo una muy buena gestión, sí, ganó en la provincia cómodamente, haciendo una muy buena gestión. Haciendo una muy buena gestión y muy respetado por su honestidad. Es un tipo muy, muy respetado incluso por la oposición, ¿no? Por ser, en ese sentido, por ser un tipo honesto y trabajador. Trabajador, sí. Te cambio de tema. ¿Y tú cómo se escribe un microrrelato? ¿Cómo se escribe? Lo primero es leer mi libro. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero tiranos alguna punta. Bueno, hay que pensar que es un espacio pequeño, los muebles tienen que ser chicos. No se trata de reducir, si uno escribió algo, un microrrelato tiene no más de una página. Si uno escribió algo que tiene 2 o 3 páginas, bueno, será un cuento breve, no hay por qué hacer el juego del zapatito de Cenicienta, cortarse los dedos de los pies del talón. Pero el famoso de Monterroso, que tiene una línea, cuando desperté todavía estaba allí. Sí, pero es cierto, cuando desperté todavía estaba allí. Eso es un microrrelato. Pero Los 2 Reyes y los 2 Laberintos de Borges también es un microrrelato. Y tiene una página y es maravilloso. No se trata de que cuanto más corto es mejor, no es esa la idea. No, claro. Pero ¿cuál es la diferencia con un cuento? Hay algunos microrrelatos que son cuentos. Dentro del microrrelato hay una especie de subgénero que es el minicuento. Y son realmente cuentos brevísimos, pero no todos son cuentos brevísimos. Algunos, el territorio del microrrelato es un territorio que está limitado por el cuento, el chiste, la poesía, los aforismos y pensamientos morales. Y a los habitantes de ese territorio les gusta mucho jugar en las fronteras. Entonces están ahí, a veces hay algunos microrrelatos que están más cerca de la poesía, otros más cerca del ensayo. Y en la frontera está la banda de los polacos. Contale a quien no leyó, yo la leí. Contales. Sí, es como una frontera. Los barrios populares, la Villa Miseria, lo que antes llamábamos Villa Miseria y hoy llamamos barrios populares, porque somos así también los argentinos. Claro, porque miseria hay, perdón. Lamentablemente, claro, la redistribución de la riqueza es algo que no se hizo. No se hizo. Pero es una frontera, es como la vieja orilla borgiana, hoy es el barrio popular. Y bueno, es una novela que trata de 7 chicos de un barrio popular que son blancos en un barrio en el cual son todos de piel oscura. Que es algo que pasa en los barrios populares. A los blanquitos en los barrios populares se les llama polacos, por lo general, entonces esta es una banda de polacos. Por lo general son los hermanos mayores de la familia, porque sus madres fueron a trabajar a casas de familia. A casas de familia y bueno, tuvieron sexo por las buenas o por las malas con los dueños de esa casa y entonces engendran chicos blancos. Y bueno, es una banda que se propone cambiar el mundo. Pues fíjate esto que vos decís, ¿no? Por las buenas o por las malas, ¿no? Cómo
cómo describís una sociedad violenta, desigual, profundamente desigual, donde hay blanquitos y negritos, ¿no? Es terrible, ¿no? En el fondo creo que, Sí, que es muy dura la novela. Bueno, tiene también un poco que ver con el tema inicial, con lo que estamos votando. O sea, creo que en la historia argentina hay movimientos que han trabajado para establecer, por ejemplo, la justicia social, tan mal vista por uno de los candidatos. Por Milei. Claro. Ah, no. Que, bueno, es una construcción de determinados movimientos que se han dado en la historia argentina para, de alguna manera, poner cierta justicia en lo que yo llamo racismo argentino, para lo cual, si tenés la piel más oscura, tenés los peores trabajos, los peores lugares para vivir, Claro, etcétera. claro. Entonces, es una novela sobre el racismo. Por lo general, digamos, la gente se divierte mucho leyéndola, pero es muy seria la novela. Yo me divertía, pero también pensaba. ¿Qué pensás de esto que estamos conversando? Porque te veía, Ani. No, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen, pero con un matiz, porque si sos de piel más oscurita, pero tenés mucha plata, ya está. No, claro. ya está. Ya No, está, pero eso otra el vez. dinero Me te blanquea, el me dinero te extraña, blanquea, me claro, extraña, Ani. claro. Acordate, digo, dentro de lo que viene ahora uno piensa en Carlos Saúl Menem y bueno, en fin, estuvo dentro de los parámetros democráticos, fue preso, pero siempre la broma era que se fue convirtiendo en rubio de ojos celestes a medida que gobernaba, porque Menem era muy morocho, Claro. pelo largo, ¿te acordás en la Sí, campaña? sí, sí. Y se fue convirtiendo, bueno, en rubio de ojos celestes, es de lo nuestro, esa era la idea de las clases dominantes, porque hay algo que es cierto, que ronda en la literatura contemporánea, y es que el problema de los límites, el problema de la marginalidad, no lo solucionó la democracia. No. Lamentablemente hay que decirlo, es la verdad. No lo solucionó. Creo Al contrario. En ese aspecto creo que después del 19, si tenemos la suerte de que no gane Milei, Claro. creo que todos los políticos van a tener que ponerse a pensar seriamente en tratar de terminar con la informalidad laboral, porque eso ha quitado todos los derechos económicos y sociales a la gente, y entonces hay muchos de esos chicos que hoy votan a Milei porque en realidad no pierden nada. Claro. Claro. ¿Qué me hablas de vacaciones Claro. pagas? ¿Qué me hablas de Seguro. aguinaldo? Si nunca lo tuve. Exactamente, y la política tiene que hacer algo con eso, porque no puede ser así. Digamos, esos chicos tienen la necesidad, como tenemos todos, de tener obra social, de tener jubilación, de tener vacaciones, cosas que no tienen, y entonces cuando uno les pregunta te dicen, si yo no tengo nada, ¿qué voy a perder? Claro, lo que uno ve claramente, por lo menos yo creo que desde lo racional, es que la opción de la ultraderecha es profundizar esa brecha, no es acortarla, achicarla, no es eso. Bueno, Esto es lo que veo. Está clarísimo que ese señor se autopercibe león, pero trabajó toda la vida para leones y sabe que él no es un león, que los leones son otros que estuvieron siempre, y le hace creer a un montón de gente que se puede convertir en león. Claro, Una bueno, mentira grande ahí como una estuvo muy casa. bien Miriam Bregman, ¿no? Claro. Un gatito mimoso de los poderosos, Fíjate vos, pasó de Eduardo Ornequian a Mauricio Macri, así como si nada, tin, en 2 minutos. Y bueno, se apoyó en el dinero de ambos. Toda la vida fue empleado de leones verdaderos, digamos. Él sabe que no es un león. Miente que es un león y le hace creer a gente, pero... ¿Qué vas a escribir ahora? Porque siempre es así. Haikus, ¿En serio? sí. Haiku. Ajá. O sea, seguís con lo cortito y... Sí, sí, que es como el microrrelato de la poesía. Exactamente. Explica qué es un haiku. Un haiku es un poema japonés que tiene 5, 7 y 5 sílabas, 17 sílabas en total. Como yo no sé japonés... Pero no escribiste sé- haikus. Sí, en realidad no sé si se pueden llamar exactamente haikus lo que yo escribí, porque precisamente en japonés son 17 moras, no tengo la menor idea de lo que son las ¿Qué es una moras. mora? Es una decisión totalmente arbitraria, ¿no? Lo de
lo de convertir eso en sílabas y hacerlo de 5, 7 y 5 sílabas en español. Pero esa misma arbitrariedad me gusta, la extrema precisión de esa regla me encanta. Hace mucho, desde 2006, dice mi archivo, que estoy trabajando en los haikus. Y bueno. Tu archivo, tenés un archivo que está, ¿sí? cuenta tu historia. Bueno, digo, tu historia profesional, en la computadora sale claro, en qué año empezó ese documento. Sí, así que... Ani Yua, Federico Janmer, muchas gracias por este momento que nos han brindado en la televisión pública. No, gracias a vos. Estamos rezando. Yo estoy rezando. Pero será lo que será, señores. Será lo que será. Resistencia, no te quepa la menor duda que va a haber, y mucha. Esto es Otra Trama, ya volvemos. Hay más invitados, por supuesto. Con la música de Luna Sujatovich evocamos a Virginia Woolf, notable escritora inglesa. Un libro llega a mis manos, como tantos libros, y encuentro en ese libro que estamos poniendo al aire, Virginia Woolf, Gabriela Wiener es la que escribió un prólogo fantástico, las cartas que Virginia le enviaba a Vita. ¿Quién era Vita? Una escritora, pero también Virginia, que estaba casada con Leonard, se enamoró de Vita. Y entonces las cartas de 1924-25 muestran ese impulso de Virginia Woolf hacia ella, pero también muestran cómo vivía esa editorial, la que ella tenía con su marido, cómo vivía por dentro esa editorial. Y cuando uno termina de leer el libro, se pregunta, ¿por qué Virginia se quitó la vida? Tenía tanto, y tan bueno, y tenía además la literatura. Así que recomiendo muy especialmente este libro, y les cuento que cuando estuve en la Feria del Libro de Santiago del Estero, que me encantó, me crucé en la puerta del hotel con alguien que yo admiro mucho, que es Eduardo Rinesi. Alguien que ha estudiado Shakespeare a fondo, es el segundo libro que tengo de él dedicado a Shakespeare, y qué mejor que el título del libro, Tiempo, Loco, Política, Historia y Risa en William Shakespeare. Y ahí está, desde esa frase maravillosa, que es el tiempo está fuera de quicio, primer análisis del libro, hasta la mujer en la época de Shakespeare, hasta y sobre todo lo carnavalesco en el teatro de Shakespeare. Y lo carnavalesco tiene que ver con un autor ruso también que yo admiro mucho, que es Mikhail Bakhtin, que escribió un hermosísimo libro sobre la poética de François Rabelais. Pero qué talento el de Rinesi, me deja mudo, te juro, cuando leo esos libros, digo, ¿cómo conoce a Shakespeare? ¿Cómo lo conoce desde adentro, desde lo más profundo? Cambio, pero no tanto, no cambio tanto. Fíjate que amagué con ir. ¿Por qué no cambio tanto? Porque me siento con gente de teatro, como Fabián Vena, que acaba de estrenar una obra, y el maestro Daniel Barkovich. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, qué alegría. Sí. Qué alegría tenerlo acá cerca, Dani. Qué bueno. Fabián, ¿qué estrenaste? Estrené ¿Quién soy yo? Sé que te va a interesar porque sé que viajás por el mundo de la filosofía. Es una obra de Daniel Cúparo y Carlos Lacasa, inspirada en una idea del querido Huguito Arana, que yo creo que él sí era un filósofo clandestino. Claro. Preciosa pieza, una joya, con este mundo tan particular que yo al menos no creía que se podía unir, ¿no? El teatro y la filosofía. Y es un profesor expulsado del claustro de filosofía y letras, persona no grata en los círculos intelectuales, y ahí decide hacer clases propias, clandestinas, y bueno, hace décadas que le va súper bien. Sus alumnos más cercanos se encargan del lugar, la gente, y da su propia mirada porque, bueno, acepta entre tantas otras cosas que hay tantos filósofos como personas en este mundo. Así que va a dar su mirada al respecto. Y en el escenario estás vos.
Solo, sí, Solo. es un unipersonal. Quisimos mover un poco los registros, ya que estamos, vamos a hacerla, dijimos, ¿no? Y lo llamamos comedia filosófica. O sea que ya sabemos que tiene las leyes de la comedia a través de la filosofía, o por la filosofía se transforma en comedia. Y sí, un cruce de lenguajes fenomenales. Y aparecen filósofos. Aparece el profesor El dando profesor. su clase. Perfecto. Contando de alguna manera de dónde viene, por qué lo hace clandestinamente, los prepara. Teatro, En el Piccadilly. horario, chivo completo. Chivo completo. Justo lo peor, que es lo que menos, Bueno, lo menos sabe. Piccadilly, pero es el miércoles a las 22 horas. A una cuadra de Corrientes. Exactamente, el día 22 de noviembre tenemos una fecha. De Corrientes de Callao. Perfecto. Así Vos te vas mañana a Canning, Así es. Daniel mañana Marcove. Tenemos función del Cazador y el Buen Nazi y el viernes que viene en La Plata. Sí, un espectáculo que nos ha dado muchas gratificaciones. Excelente espectáculo, excelente, Muchas una obra de gracias. Mario Diamen, Sí. tan bien actuada, tan bien Sí, dirigida. están fantásticos. Y un tema, bueno, tan presente en estos días que corren con la ultraderecha pisándonos los talones, ¿no? ¿Cómo vivís este momento político? Bueno, es un momento de oleaje, ¿no? Es un momento de gran inquietud, siempre con ilusión, ¿no? Nosotros vivimos un poco de ilusión, la gente de teatro. Pero es un momento bisagra. Yo tengo la sensación que estamos... Ustedes son muy jóvenes, pero hemos Sobre todo hemos yo pasado un pibe, algunos ¿no sabes? momentos, Sí, ¿no? Lo estoy... dice por mí, pero no te creas, ya no le Yo tengo el crees. vértigo del... Lo que pasa es que él era un entusiasmo del 83, ¿no? Esa votación. Porque en realidad, ¿qué es? La ciudadanía tiene el poder político que delega ¿no? en representantes, que en elecciones periódicas. El tema es cuando tenés un candidato como Milei que no es democrático. Si vos tenés Exacto. una opción democrática Exacto. y un candidato que no es democrático, ese es un problema. Mira, recién me hablabas generosamente, me permitiste promocionar el espectáculo. Y hay dos textos que me gustaría comentar porque creo que tienen mucho que ver. La obra cuenta el encuentro entre Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, y Albert Speer, un ministro... Importantísimo, el arquitecto de Hitler. Exacto, y gran amigo de Hitler. Y gran amigo. Que supo convencer en el juicio de Nuremberg que él no tenía idea de que se asesinaban a los judíos. No sabía No. nada. Fue ministro de armamento y no sabía. Por Mirá eso vos. solo logró 20 años en solitaria, cuando todos los demás fueron a la horca. Bueno, en la obra se revela algo inesperado. ¿Qué textos sorprendente. trajiste? Es el personaje de Speer, encarnado Albert Speer. por Ernesto Claudio, tratando de justificar su deslumbramiento por Hitler, dice: tome a cualquier nación, genere un desempleo masivo, destruya el valor de la moneda, despójelo de la dignidad nacional, promueva el crimen, la violencia, y verá cómo salen todos a la calle corriendo, pidiendo a gritos un tirano. Pero Wiesenthal le dice: una sociedad tiene que estar muy enferma para sentirse seducida por un tirano. Exactamente. Y quizá esa es la Tal reflexión. cual. Bueno, salió una nota, me acuerdo, en la revista La Tecla Ñ, se llama La Tecla Ñ la revista, es muy buena, muy buena, donde hablaba que las sociedades se suicidan. También se suicidan las sociedades. Cuando se vota el fascismo te estás suicidando. Te estás suicidando. ¿Cómo lo ves vos, Fabián? Divino eso, Dani. Bueno, yo hice Arturo Huy. Imagínate. Nada menos. ¿Te Arturo acuerdas? Huy de Bertolt Brecht. Y con Sturúa a la cabeza, Gran director, divirtiéndonos. gran director. Palabras Qué mayores. cosa maravillosa. Robert Sturúa, ¿no? Maravillosa, con Robert Sturúa. Imagínate, qué decirte. Siempre conectando encima, que soy, vos lo sabés, muy stalinasquiano, ¿no? Digo, bueno, a ver, vamos a conectarnos con este ser humano, porque esa locura de decir es un monstruo y sacarse el problema de encima, no vino de ningún lado, es un ser humano. Claro. Y lo que hace Brecht, escapándose, ¿no? Escribiendo desesperadamente qué es lo que está sucediendo, y sobre todo dentro de un género como la farsa trágica, que es terrible, que tuvimos de 3-4 meses de ensayo, más de la mitad tratando de entender el género. Porque vos hacías el hecho histórico, entonces llegabas tú y te decía, muy aburrido, ya conocemos la historia, ¿no? Hacías otra pasada en farsa, en gracioso, y te decía, ojo, no te vas a reír del Holocausto. Encontrar esa unión. Entonces vos veías claramente a un Hitler divino, encantador,
Bueno. Ahora, ignorante, de una ignorancia total, de un capricho, pero si de un nene de 4 años no lo hace mejor, ¿no? Con evidentemente serios problemas psicoemocionales, ¿no? Era ese. Cuando vos lo ves de sus discursos es un psicótico absoluto, Su cara, ¿no? Su cara, sus gestos, pero claramente su lo manera de pone, estar en el mundo. Por supuesto, señor, y claramente, ¿no? Él decide ponerlo donde hay que ponerlo. Un instrumento de una sociedad que va o al borde del suicidio o se da cuenta que es fácil ser manejada, porque termina siendo un títere, un monigote, alguien que pone la cara. Bueno, el tema es que ese monigote produce 50 millones de muertos, de los cuales 6 millones son judíos, porque son judíos, los matan porque son judíos. Es decir, produce una catástrofe, la gran catástrofe del siglo XX. Ese es el punto. Ahora, recién hablaba del tiempo, el tiempo está loco, ¿no? El tiempo está fuera de quicio. Tenemos 2 guerras en el mundo. La de Ucrania y la de Israel con la Franja de Gaza. 2 guerras. Es decir, tenemos 40 años de democracia que tendríamos que festejarlos y estamos asustados. Es una coyuntura compleja. Sí, por eso estamos en un momento de gran oleaje, un momento rico de alguna forma desde el punto de vista histórico. Y vos traes también algo que creo que tiene que ser un grito importante, ¿no? La memoria, verdad y justicia. Eso tiene que ser el gran grito en este momento, ¿no? Memoria, verdad y justicia, las abuelas y las madres, que fueron las que volvieron a hacer nacer la democracia. Tenemos ahora, ¿no?, ese impacto que nos genera justamente cuando se pone a la mesa a discusión los valores democráticos y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Claro. Tenemos esa reminiscencia, ¿no?, de esa época que yo también, jovencísimo, pero pude vivir, ¿no? O sea que también la tengo incorporada sensorialmente, pero yo creo que también hemos estirado demasiado la cuerda, digamos. Hay algo ahí donde uno dice, bueno, la sociedad, bueno, los factores que también generan en la sociedad una intolerancia absoluta, una falta de respeto total, descomunal, estiramos mucho la cuerda. O sea, ya ¿dónde quedó el término políticamente correcto o ser polite? Es espantoso cómo se comportan, cómo se declaran unos a otros. Hablan. Es terrible lo que sucede, ¿no? A nivel dirigencial, claramente. Sí. ¿No? Es como que una maestra esté a los gritos, ¿no? Y a las puteadas con los alumnos. ¿Qué ejemplo hay ahí? Y ahí yo creo que tiene que ver con el respeto y con la educación, que también es muy importante. Un tal Alfredo Olmedo dijo días pasados que en la escuela pública habría que pegarle con un puntero a los chicos para que aprendan las tablas. Bueno, digo, todo ese retroceso, antes, si lo pensaba, lo ocultaba. Ahora lo cuenta y encima le da votos. Supuestamente le da votos, no sé. Sí. Es decir, todo eso se ocultaba. Nadie iba a decir que la justicia social era una aberración. No, nadie iba a decir eso. No. Ahora sí. Y por eso... O que no te hagas cargo de tu paternidad. No, por eso. Por ejemplo. Por eso les diría que casi me produce una gran irritación la apropiación de la palabra libertad. Claro, porque te quieren robar la palabra libertad, te quieren robar el himno. Ya lo hizo Videla eso. Ya lo hizo Videla. Ellos eran los dueños de la libertad. Ellos hablaban de libertad. Pero ¿cómo permitir, ¿no? Cómo esa insolencia, ¿no? Que puedan apropiarse de una palabra tan vibrante y de tantos valores, ¿no? Y el teatro es un espacio siempre de libertad y de resistencia, por eso yo soy... Vamos a hacer más teatro. Sin duda, más teatro más vivo que nunca, pase lo que pase. Claro que sí. Seamos optimistas, ¿no? Yo soy optimista. Ahora, el teatro necesita, corregime Fabián, Daniel, apoyo del Estado. Sí. Pero teatro, digo, para poner una obra de teatro necesitas también que el Estado te apoye, te ayude, sobre todo cuando es teatro independiente, ¿o no? Sí. Y el aporte del Instituto Nacional de Teatro y Proteatro son esenciales. Claro. Pero bueno, fíjate que la realidad teatral de este país es milagrosa. Es fabulosa. A eso iba. Milagrosa. A eso iba. Es fabulosa. No solamente lo necesitas, sino que te lo impone. La cultura teatral que nosotros tenemos es enorme, pero enorme, maravillosa. Yo recorro el país, me encanta. Vas a cualquier pueblito lejano y hay un grupo de teatro. Siempre hay, y un teatro cuidado, querido, honrado.
Van a ver los el espectáculos. teatro independiente argentino es de los mejores del mundo. Lo podés comparar solo con Berlín y a duras penas, pero no con París, no con Londres, no con Nueva York. Y lo digo porque conozco esas plazas, y la verdad que el teatro independiente argentino es impresionante, impresionante. Pasemos el chivo de nuevo. ¿Cuándo actuás? ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina, en el Piccadilly, el 22 de noviembre, miércoles, 22 horas. Muy bien, muy bien. Muy bien, aparte, dan ganas de ir a mucho, verlo, muy bien. Vamos Y después de Canning, ¿qué viene? La Plata. La Plata. Y tal vez Mar del Plata. Y el año que viene, nuevamente en cartel, El cazador algún nazi, con Ernesto Claudio y Jean-Pierre Noir. De Mario Diamant. De Mario Diamant. Muchas gracias. No, gracias muchas por la gracias. invitación y un gusto encontrarnos. Con Fabián Gracias, Dino. gracias. Termino diciendo claramente, porque el próximo programa va a ser un programa ya dentro de la veda, por lo tanto no vamos a hablar de política. Te digo claramente, desde aquí, desde la televisión pública, la única opción democrática que hay en este momento es Sergio Massa. Lo otro es la ultraderecha, lo otro es menos derechos, lo otro es pérdida para todos, para los trabajadores, para los intelectuales, para los creadores, es pura pérdida. Votá pensando en la patria, como dice Massa, votá pensando en que no estás solo en el mundo, que siempre está el otro y que nadie puede progresar en soledad. Votemos por crear puentes de amistad. Votemos por pensar que la política de una vez, y ojalá que para siempre, sirva para ayudarnos a todos y a todas a vivir mejor. Por eso te digo, desde otra trama, Osvaldo Quiroga, yo, aquí, votá a Sergio Massa. Votá a Sergio Massa. Muchas gracias por elegirnos. Esto ha sido Otra Trama.